for sure by now, God, you would have reached down. Muy bien. Pues sonríele a la persona que está a su lado, dile qué bueno que estás aquí. Vaya apagando su celular. Apáguelo por favor para que no se distraiga, no nos distraiga. Y vamos a comenzar con lo que el Señor desea hablar a nuestra vida. Si me acompaña el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Hoy quiero continuar hablando pues de algo que comencé la semana pasada. Están relacionadas lo que prediqué hace 8 días con lo del viernes y hoy. Usted puede escuchar el mensaje, le animo a que lo escuche. El mensaje de hace 8 días se llamó ¿Cómo estás? Como pregunta. Y bueno, le hablaba acerca de nuestra necesidad de preguntarnos en verdad cómo es que estamos, cómo está nuestra vida. Le hablaba yo acerca del Salmo 73, una tremenda riqueza y enseñanza que nos da el Salmo 73, donde nos habla acerca de cómo es que nosotros podemos responder a veces las preguntas, a veces las dudas, a veces los momentos donde viene el desánimo, donde viene el cansancio y otras cosas a nuestra vida. Y bueno, yo le animo a que lo escuche. El viernes yo hablaba de tiempos de refrigerio, cuán importantes son en nuestra vida. Y hoy yo quiero hablarle acerca de renovación en nuestra vida, de cuán importante es que nosotros aprendamos a tomar de Dios, a tomar del Señor la renovación necesaria para nuestra vida, ya que si no lo hacemos, el peligro que corremos es que podemos volvernos inefectivos, ¿verdad? Sin el resultado de lo que Dios desea en nuestra vida, muchas veces nada más pasando los días sin estar respondiendo como deberíamos. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso número 21, el profeta está terminando orando y diciendo estas palabras, dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días, dígalo conmigo, renueva nuestros días como el principio, como al principio. Señor, amamos tu nombre, te damos gracias, te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas sobre nuestra vida y te reveles a nuestra vida y nuestro corazón. Señor, disponemos nuestros oídos, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Habla nuestra vida como tú quieres, háblanos el día de hoy, muévete como lo deseas, Señor, y que cada uno podamos oír tu voz, Señor, y responder a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta semana estaba reflexionando, hay algunas cosas. Hace 10 años, el 15 de agosto de hace 10 años, un servidor, mi familia, un servidor, pues Dios nos dirigió a movernos de la ciudad de Jalapa para esta hermosa ciudad. Y estos 10 años pues han sido muy interesantes, han sido de una tremenda enseñanza. Dios nos ha bendecido y bueno, ha hecho lo que Él desea hacer en este lugar y bueno, creemos que Dios tiene planeado muchas cosas más. Gracias a Dios han sido más los momentos agradables que los desagradables, más los momentos dulces que los momentos amargos. Pero bueno, en medio de todo esto estaba yo reflexionando acerca de todo esto, de cómo han pasado ya 10 años y de todo lo que el Señor desea hacer.
Y algo que el Señor me hablaba, que Dios me hablaba y me lo hablaba de una manera personal, pero también sé que Dios desea hablarle de una manera personal, de una manera familiar y aún congregacional, es de nuestra necesidad de renovación. Porque si no aprendemos a renovarnos delante de Dios, si no aprendemos a que la renovación en nuestro interior tenga lugar, lo que sucede es que empezamos a envejecer espiritualmente, empezamos a envejecer por dentro, empezamos a amargarnos, empezamos a cansarnos y agotarnos, porque podemos estar haciendo lo que estábamos haciendo y antes funcionaba, pero ahora no funciona como antes funcionaba, y muchas otras cosas. Estábamos, ¿verdad? Aún en estos 10 años estaba reflexionando, varias cosas han cambiado, vivimos tiempos, ¿verdad? Aún como sociedad, aún hablando tecnológicamente y muchas cosas, donde ha habido un proceso muy rápido de cambios, donde muchas veces en cambios tecnológicos, cambios en muchas cosas, cambios aún a nivel social con la gente, con muchas cosas. Y yo creo que la Escritura nos dice que el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. La palabra nos muestra cómo Dios en el principio creó todo y dice la Escritura que era bueno en gran manera. Pero no solamente es que Él creó, sino que Él sigue haciendo cosas nuevas. ¿Cuántos lo saben? El problema es que algunas veces Él está haciendo cosas nuevas allá afuera, pero no estamos viendo que Dios haga cosas nuevas aquí adentro. Y no es que Dios no siga actuando, sino muchas veces, por favor apaguen sus celulares para que no nos distraigan, sino que muchas veces en nuestro interior, si nos olvidamos de cuán importante es que nosotros podamos estar delante de Dios para recibir esa renovación, empezamos a cansarnos, empezamos a desanimarnos y muchas veces podemos llegar hasta perder la visión, perder el propósito, perder el plan. Me doy cuenta que necesitamos renovación como persona, necesitamos renovación en nuestras familias, necesitamos renovación en nuestro matrimonio. Podemos nada más estarnos dejándonos llevar por la inercia, nada más dejándonos llevar por la costumbre y otras cosas, y olvidarnos de lo nuevo que Dios desea hacer. Estaba hablando en esta semana, dos pastores, amigos que nosotros amamos y conocemos, han estado aquí, sus hijos, ¿verdad?, saliendo para la universidad, y viviendo esa etapa, ¿verdad?, y viéndolos y así como diciendo, ah, caray, ya no está tan lejos, ¿verdad? Y bueno, se pone uno reflexivo en muchas otras cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a ir delante del Señor y aprender de Él y tomar la renovación que Él desea. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso número 17, nos muestra cómo comienza la vida en Cristo Jesús. La Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios nos dio la oportunidad, nos da la oportunidad la primera vez que venimos a Cristo y nacemos de nuevo. Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar. Nacemos de nuevo y empezamos con una vida diferente, con una vida donde Dios nos marca a vivir de una manera diferente, a olvidarnos de las cosas viejas que muchas veces fueron una vida de pecado, una vida desordenada, sin Dios, para comenzar una nueva vida, con una nueva manera de pensar, regidos por la palabra. ¿Cuántos se identifican con esto? Así comenzamos con Cristo. Pero el problema, escúcheme bien, es que pensemos
que eso nada más es en los primeros días que conocemos a Cristo. Cuando Dios nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha llamado a vivir en lo nuevo, en lo fresco que Dios desea hacer todos los días de nuestra vida. Yo le voy a mostrar según la palabra de cómo es que Dios nos habla de una renovación diaria, de una renovación continua. Y nosotros tenemos que hacerlo porque si no nos desgastamos. Si no, vamos a perder la fuerza, vamos a perder el empuje, la pasión, el amor, el hambre por Dios. Y no podemos permitirlo. Antes del pecado viene un decaimiento en nuestra vida espiritual. Antes de ello, la antesala de una vida de pecado es cuando empezamos a olvidarnos y a descuidar lo que Dios está haciendo, desea hacer en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que Dios sigue trabajando y Él desea seguir obrando en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de ello y permitirlo y mantenernos en esa situación. Leía en esta semana en uno de los libros que estaba leyendo de hacernos un examen, de alguna manera de hacernos un examen en nuestro interior, de cómo estamos, de mantenernos alerta, porque cuando no estamos alerta podemos empezar a descuidar nuestro interior, podemos dejar de ser renovados en nuestro interior. Y nosotros tenemos que mantenernos así. Entonces necesitamos mantenernos alerta y hacernos un examen y preguntarnos cómo estamos. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo estás? A lo mejor por fuera parezcas bien, pero ¿cómo está tu interior? ¿Cómo estamos en el interior? ¿Estamos siendo renovados? ¿Estamos siendo transformados? ¿Hay cosas nuevas que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿O la última vez que Dios hizo algo en nuestro interior ya tiene un buen rato? Necesitamos de esa renovación completa. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, verso número 23, nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay algo que nosotros hacemos y hay algo que Dios hace con respuesta a lo que hacemos. Romanos 12, verso número 2 nos habla de un proceso de transformación que empieza por no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos saben que naturalmente nos resistimos a envejecer? ¿Cuántos lo saben, verdad? ¿Cuántos saben que cuando tú tienes la idea del concepto de una persona joven, conforme van pasando los años, tu idea, tu concepto se va ampliando? Cuando tú tienes 30 dices, no, viejos, ¿verdad? Los que tienen tal, 40, 50. Cuando tienes 40 dices, no, pues es que estoy joven. Los de 50, 60, ¿no? Y así como que te vas ampliando, ¿no? Pero aún si de manera natural nosotros estamos conscientes y nos resistimos a ello, y muchas veces estás pues diciendo, no, pues ahí como que ya voy necesitando un mantenimiento, no voy necesitando un ajuste completo, yo no sé qué cosas, ¿verdad? Y a veces te ves al espejo y le ves al espejo y le dices, mentiroso, ¿verdad? Porque de repente se empiezan a ver unas rayitas que no se veían. Y al rato no son patitas de gato, sino son patotas, ¿verdad? Verón de gallo, ¿verdad? ¿Cómo es? Patitas de gallo, ¿verdad? Y empezamos a ver que como que aquí el cabello como que se pone blanco.
y antes no estaba blanco. O bueno, en algunos otros casos ya no hay cabello. Ahorita le muestro, pero la palabra nos habla de que el hombre interior, dice, el hombre exterior se desgasta. Es inevitable, claro que hay que prolongar el proceso, hay que tratar que no sea tan rápido. Pero dice la Escritura del interior que se renueva día a día. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque un proceso de renovación comienza cambiando nuestra manera de pensar. Por eso la Escritura habla, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso la Escritura nos habla, transformaos por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Hace unos días estaba meditando acerca de lo que hacemos. Y muchas veces, no sé si le pasa, pero algunas veces puede ayudarte el preguntarte por qué haces las cosas. A veces las hacemos porque así las hemos hecho mucho tiempo. Pero necesitamos reflexionar y ver qué es lo que Dios desea hacer. Tito capítulo 3 verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una combinación aquí en esta porción de la Escritura. Primero nos dice que Él no nos salvó por obras, sino ha sido por fe. Pero nos dice que hay un proceso que sucede cuando alguien se acerca a Cristo. Habla de regeneración y habla de renovación. Es muy extenso hablar acerca de la regeneración, pero el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo trae regeneración. Y viene un cambio sorprendente en nuestra vida. Y cuando te preguntan cómo lo hiciste, pues la verdad es que ni me enteré cómo, fue Dios. Simplemente me acerqué a Él y algo pasó en mi interior. ¿Cuántos se identifican con esto? Pero también la Escritura habla de renovación. No nada más de regeneración, sino de renovación. La palabra regeneración significa renacimiento y renovación espiritual. La palabra renovación significa ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Un ajuste de la visión. Un ajuste de la visión. ¿A qué edad aparece la vista cansada? ¿A qué edad promedio? 40 años, ¿verdad? Dice, ajuste de la visión y del pensamiento. Del pensamiento. Nosotros tenemos que reflexionar. Tito no está hablando que necesitemos una nueva porción del Espíritu de Dios, porque está dentro de nosotros, sino que está hablando de recordar y de entender que Dios nos está llamando a un avivamiento de su poder, a un desarrollo de la vida cristiana. La vida cristiana es un caminar siguiendo a Cristo. La vida cristiana es un caminar en el que tú vas avanzando y vas creciendo. En tu interior, la Escritura nos muestra, ahorita le voy a mostrar, que el deseo de Dios es que vaya incrementando, creciendo, no menguando, no decreciendo en su interior, sino avanzando a lo que el Señor desea hacer en nuestra vida. Entonces nos está hablando de una operación continua del Espíritu Santo en el creyente y cómo Dios responde y tiene que tener, nosotros tenemos que tener una respuesta dispuesta de parte del creyente ante lo que Dios desea hacer.
Dios está diciendo, yo voy a renovarte. Pero cuando nosotros entendamos que tenemos que renovar nuestra mente, Segunda de Corintios capítulo 4, verso número 16, dice, por tanto, no desmayamos. A ver, dile a la persona que está a tu lado, lo dijo por ti, así con una mirada de sospecha, mírelo. Y dice, antes, aunque nuestro hombre se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Se renueva día a día. Nos habla de un hombre exterior, está hablando de nuestro cuerpo, pero principalmente nos está hablando de un hombre interior. Dice, el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva día a día. Nosotros tenemos que aprender, como ya le decía, a través de un espejo. Usted puede, el espejo le recuerda continuamente de ese proceso. ¿Nunca le ha pasado que por ahí alguien le da una foto de hace algunos años? ¿Y qué dice usted? ¡Oh! Después de que le logran dar resucitación, ¿verdad? Y logran sacarlo del shock, los años van pasando. Pero si nosotros nos miramos atentamente en la palabra de Dios, podemos ver nuestro hombre interior. ¿Cómo está su hombre interior? ¿Cómo está su mujer interior? Necesitamos renovarnos. La Biblia nos dice, yo quiero que vaya al Salmo 51, verso número del 10 al 12. Nos dice la Escritura, nos habla acerca de el rey David. Y este salmo está relacionado con una historia en segunda de Samuel o primera de Samuel, donde nos muestra acerca de lo que sucedió con el rey David. La Biblia dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. Él era el rey, él tenía que salir a la guerra, pero en lugar de salir a la guerra, se quedó en casa. Yo me pregunto por qué se quedó en casa. ¿Estaría desanimado? ¿Alguna vez se ha desanimado? ¿Estaría cansado? Diría, otra guerra más. Y la Biblia dice que estando en esa condición, se metió en problemas. Miró a una mujer que no tenía que mirar, adulteró con ella, mató al esposo de esa mujer y trató de ocultar su pecado. Pero la Biblia dice que el profeta Natán lo confrontó. Y cuando este rey David estaba siendo confrontado, se dio cuenta de su condición espiritual. Y el Salmo 51 es la oración de él, diciendo, crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva, dice, un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué pasó? David entendió cuál era el problema. El problema era que había perdido algo. El problema era que no había continuado renovándose, que el proceso de renovación en su vida se detuvo, que vino un decaimiento de su fe, de su ánimo, tal vez de lo necesario para seguir adelante. La Biblia dice que se levantó de su lecho. Yo pienso que se sentía cansado.
Pero su cansancio era algo más que un cansancio físico, era un cansancio en su corazón. En lugar de haber descansado en un, como dice que estaba echado, en lugar de eso, él tenía que haberse metido, como les decía el Salmo 73, que dice: cuando entré en el santuario, comprendí lo que Dios quería mostrarme, lo que le decía la semana pasada. Cuando entramos en el lugar secreto, en ese lugar que Dios ha preparado, nosotros podemos renovarnos. Dios puede renovar a nuestra vida. La antesala del pecado tiene que ver, o es un decaimiento en nuestra vida espiritual. Si nuestro hombre interior no se renueva día a día, vamos a estar teniendo problemas cada vez más cercanos, cada vez más fuertes. David perdió algo y sabía que necesitaba recuperarlo, y él hace esta oración: renueva en mí un espíritu recto, vuélveme el gozo, le está diciendo. Colosenses capítulo 3, versos del 9 al 10 nos dice estas palabras. Dice: y habiéndonos despojado del viejo hombre, verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la escritura anterior le decía el del hombre interior que se renueva día a día. Aquí nos dice hasta cuándo tenemos que seguir renovándonos. Hasta que lleguemos al conocimiento pleno, hasta que miremos a cara descubierta la gloria del Señor estando en su presencia. Mientras tanto necesitamos renovarnos día a día. Yo le decía el viernes, la vida en sí de un cristiano es un peregrinar en el desierto. Y si no nos metemos debajo de la nube, columna de nube de día, columna de fuego de noche, si no nos alimentamos del pan que desciende del cielo, si no bebemos de la bebida espiritual, del agua de vida, el resultado es que habrá bajas en el pueblo de Dios. La escritura dice en el libro de Éxodo que hubo gente que murió en el desierto. Y murieron en el desierto por su necedad, su incredulidad. Porque la Biblia dice que Dios nunca los dejó, que la columna nunca se apartó ni de día ni de noche. La Biblia dice que no hubo un solo día que el pan del cielo no descendiera y el agua de la roca no brotara. Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos acercarnos a Dios y venir delante de Él y continuar renovándonos. Necesitamos hacerlo, es algo continuo. Yo quiero que vaya al libro de Isaías capítulo 40. El libro de Isaías capítulo 40 nos habla de algo muy, muy interesante. Esta porción de la escritura nos dice de algo que tiene una relación muy directa con el creyente, ¿verdad? La escritura nos muestra de algo muy, muy interesante que está en la escritura. Y nos dice el verso 29, algunos hasta se lo pueden saber de memoria. Dice la escritura, el verso 29, Él da esfuerzo al cansado, ¿sí? Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, aquel que como que le están faltando las fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, dígalo conmigo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sé usted, pero directamente la escritura nos habla acerca de
de alguien que en algún momento se ha sentido cansado, de alguien que en algún momento se ha sentido desanimado. Cuando dice la Escritura, los jóvenes, dice, flaquean, dice los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Está hablando de momentos donde ha sido más el desánimo, o algunas veces es cansancio y algunas otras veces es desánimo. Pero por una o por otra han dejado de caminar como deberían de caminar. Y el desánimo es como la gripa. ¿A quién no le ha dado gripa? La cuestión es que tanto de eso ha avanzado. Porque el desánimo, le doy la definición de desánimo, es falta de ánimo. Está profunda la revelación, ¿verdad? Es falta de ánimo. A veces le preguntan, ¿cómo estás? No, estoy bien, estoy animado. La verdad es que a veces no. Dice, se cansan, se fatigan, flaquean. Como que sí, pero no. Como que no acaba de arrancar el asunto. Y nos dice la Escritura, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nos habla de que algo que tenemos que hacer es aprender a esperar en Dios. Pero no nada más es esperar y decir, pues me voy a sentar debajo de una palmera, me voy a ir en un retiro, ¿verdad? De 2 años, ¿verdad? Al Tíbet o no sé dónde. Y ahí pues solito yo voy a renovarme, ¿no? No. La Escritura nos habla y hay una relación ahí, nos dice, levantarán alas como las águilas. ¿Qué tienen que ver las águilas con esto? Gracias a Dios por muchas veces las investigaciones y lo que han hecho de veras gente bien paciente para esperar, investigar y andar viendo el comportamiento de algunos animales por mucho tiempo. Muchas veces hay gente que está viendo, ¿verdad?, un proceso de pues cómo es que los animales hacen algunas cosas. Y hay algo muy interesante que sucede con respecto a las águilas. Estuve tratando, hay algunos videos, pero bueno, por ahí los puede ver, pero lo han agarrado mucho en el sentido más motivacional. Pero quiero explicarle un poquito acerca de esto y luego quiero que oremos porque siento de parte del Señor que necesitamos de renovación. Dile a la persona que está a tu lado, necesita ser renovado. Mire, ¿quieren acompañarme por favor con el piano ahí? Dice, le quiero leer un poquito nada más acerca de esto. Las águilas tienen un promedio de vida de 70 años. ¿Sí? Aproximadamente a los 40 años de edad. ¿Cuántos tienen aquí más de 40? Nada más digo más de 40. Bueno, yo 41 años. Dice, su pico y sus garras han sufrido mucho desgaste. Y es ahí cuando el animal toma una decisión bastante fuerte. Tiene muchos problemas para capturar las presas que antes estaba habituada a cazar. Y por consiguiente toma una decisión drástica. Su pico, conforme han pasado los años, ha crecido y llega a un punto donde el pico ya es más curvo y ya no le permite cazar con la efectividad que cazaba. Sus garras, debido a que se han desgastado, ya no puede tomar o agarrar las presas que antes podía agarrar. Ya se le van. Ahora sí que se le van vivos. Y sus alas han crecido, han envejecido demasiado. Y en lugar de ayudarle a poder emprender o llegar a alturas grandes, le estorban. Entonces el águila busca un sitio seguro en un peñasco, en lo más alto posible de alguna colina, busca algún rincón
rincón ahí donde pueda esconderse. De alguna manera se asegura que haya vegetación, un poco de vegetación alrededor, y entra prepara algo así como un nido, y entra en un tiempo, algo así aquí, lo llaman como de recogimiento, que dura de 4 a 6 meses. El promedio son 150 días. Y hay algo que sucede que hace el águila. Estaba leyendo ahí algunas cosas. Con una roca empieza a sus garras a darle así en la roca hasta que se desprende una a una cada una de sus garras. ¿Alguna vez se ha desprendido una uña? Sí duele, ¿verdad? Y luego no solamente sucede eso, sino su pico también le da ahí a la roca hasta que se desprende el pico. Y en ese proceso entre las garras y el pico se arranca cada una de sus plumas. ¿Se puede imaginar un águila calva? Esa sí es calva, sin pico y sin garras. Yo estaba tratando de ver ahí alguna foto, algo así. Es difícil que lo puedan, que las hayan logrado captar, pero bueno, es lo que han estado investigando y todo. Y durante ese tiempo, de lo que se alimenta es de la hierba que logra, pues, medio comer, y de algún otro insecto que por ahí pueda comer. 150 días sin volar, sin comer lo que antes comía, sin poder tomar las presas que fácilmente podía tomar, y espera hasta que crezca. Ese proceso dura aproximadamente 150 días, 5 meses, hasta 6 meses puede llegar a durar. Pero ¿sabe cuál es el resultado de ello? Logra sobrevivir 30 años más. Logra sobrevivir 30 años más. ¿Por qué? Porque ahora tiene un pico nuevo, garras nuevas y plumas nuevas. ¿Nos hará falta algo así? Ahora, los que tienen menos de 40 no se sientan así, pues ustedes, ¿verdad? Porque hay muchos, aquí dice la escritura, dice los jóvenes flaquean, se desaniman. Hay jóvenes que parecen más viejos que muchos. Tiene que ver la edad, pero no es solo la edad. Y nosotros tenemos que entender que en esto hay una enseñanza, y la escritura nos dice aquí, dice los que esperan en el Señor. Ahora, ya que le digo esto, cuando usted oye la palabra esperan, ¿a qué se refiere con esperan? A hacerlo del águila. Dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Yo sé que Dios puede hacer las cosas en un instante, pero también sé que Dios también hace muchas cosas a través de un proceso y a través de la participación directa de cada uno de nosotros. Y yo creo y yo siento que Dios quiere traer renovación a nuestra vida. Amén. Dios quiere traer renovación a nuestra vida personalmente, familiarmente, a nuestro matrimonio. Muchas veces podemos estar más por costumbre. A nuestra vida cristiana, aún profesionalmente. ¿Qué tenemos que hacer
tenemos que ir a la roca, escondernos en esa roca y que Dios comience un proceso de renovación. Empieza por cambiar nuestra manera de pensar. Empieza por decirle al Señor que Él obre y trate nuestra vida y que arranque aquellas cosas que son un lastre en nuestra vida, que son como pesadas plumas que en lugar de permitirnos volar, nos detienen, como un pico que le estorba más de lo que le ayuda, como unas garras que ya no agarran nada. Es increíble que un águila pueda tomar una liebre, pueda tomar un conejo y llevárselo. Pero cuando está así, yo creo que ya ni ratones puede agarrar. Entonces creo y sé que Dios desea que nosotros podamos atender a su voz. Si usted dice eso no es para mí, usted sabrá. Pero yo creo que necesitamos continuamente ser renovados. Dios desea hacer mucho hacia adelante. Hay mucho que Él desea hacer en esta ciudad, en el mundo entero. Hay mucho que Dios desea hacer. Pero solamente si nos renovamos, lo vamos a poder alcanzar. Cierre sus ojos, por favor. I was sure by now